Sí, gracias, diputada. Con su permiso y de la Honorable Asamblea. Honorable Asamblea, el suscrito diputado José Gilberto Temolsin, integrante de la 64 Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala y representante del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 46, fracción primera y 54, fracción segunda de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 9, fracción segunda y 10, apartado A, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 114 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, someto a consideración del Pleno de esta soberanía el presente proyecto de decreto mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, circunstancia que encuentra en la siguiente exposición de motivos. La organización del Congreso del Estado de Tlaxcala, conforme al título cuarto de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, está integrado, entre otros, de órganos de carácter permanente cuyo ejercicio estará ligado intrínsecamente con el proceso legislativo, la cuales adoptan la denominación de comisiones ordinarias, quienes conforme al numeral 78 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, tendrán como función primordial la de elaborar dictámenes, informes, opiniones o proposiciones legislativas, así como el estudio de los expedientes que les turnan y emitir proyectos que sean procedentes en forma y términos establecidos por la legislación. En ese sentido, es menester hacer breve remembranza del sistema de comisiones parlamentarias como organizaciones de los parlamentos, pues las mismas surgen en 1265 en las provincias de Oxford, en el Parlamento inglés, con el fin de vigilar el nombramiento que hace el rey, así como la utilización de los impuestos a través de una comisión permanente de 12 miembros. Es decir, el concepto de comisión permanente será adoptado de acuerdo con un criterio de temporalidad mientras se mantenga la función de controlar los poderes del rey y no en función de un trabajo especializado que realice dicha instancia. En inicio, los parlamentos funcionaban como un único órgano colegiado, los debates se realizaban de manera general. Los integrantes tenían derecho a opinar y proponer a los integrantes sus puntos de vista. Esta forma de organización presentó muchos problemas, el trabajo era lento, los asuntos tratados no eran estudiados a profundidad y las deliberaciones eran difíciles. Durante el siglo XIX, en Francia se creó como forma de organización parlamentaria la división del Pleno en secciones, mismas que se abocaban al estudio y trámite de los diversos temas del orden del día. De igual forma, a finales del mismo siglo, surgía del Parlamento inglés el sistema de comisiones que buscaba la conciliación de dos principios fundamentales, la agilidad funcional y la igualdad. De esta manera, durante el siglo XX fue sustituido el sistema de selección por el de comisiones del Parlamento inglés y así las comisiones se tornaban en órganos especializados con independencia de ser permanentes o no. De lo anterior citando a Silvino Tosi, dice, el origen histórico de las comisiones prueba eficazmente por sus modalidades el significado que estos colegios menores han asumido en el contexto de todo el sistema de gobierno como para significar con su desarrollo, con parcial excepción para el ordenamiento británico, la observación de que el Parlamento en asamblea es el tipo de órgano característico de la dinámica constitucional del siglo XIX, mientras que el Parlamento en comisión es la figura organizativa prevaleciente en el Estado contemporáneo. Por ende, entendemos que el origen y creación de las comisiones parlamentarias tienen como fin la eficiencia y especialización de conocimientos en el trabajo parlamentario, como refiere Enrique Cárdenas Hueso. El trabajo en comisiones, dice, es entonces la forma de trabajo más ordenada y productiva de la actividad parlamentaria, ya que con ella se introduce en los parlamentos modernos la racionalidad en la función legislativa, la especialización en el conocimiento de los asuntos, la diversificación funcional de las actividades de las asambleas y se atemperan las confrontaciones entre legisladores de partidos o grupos contrarios. Teniendo el contexto histórico que da origen al sistema de comisiones, es un hecho que para el caso del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala no es indiferente al sistema de comisiones, pues nuestra ley orgánica refiere en el numeral 78 y reconoce las comisiones ordinarias como organismos especializados que reflejan la pluralidad que existe en el Congreso del Estado de Tlaxcala, siendo que el numeral 80 de la misma ley deja en claro que las comisiones pueden allegarse de opiniones, además de la de los demás diputados, de la ciudadanía en general o especialistas para ilustrar su juicio, dejando en claro la encomienda que cada comisión desempeña
de servir con profesionalismo en la materia que le compete, asegurando la funcionalidad de la labor legislativa. En ese sentido, una problemática importante en la labor de este Poder Legislativo deviene del rezago que ocurre ante la carga de trabajo por conocer exceso de temáticas para un órgano que debería ser especializado. Siendo así, el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, que lista un total de 24 comisiones ordinarias, de las mismas y motivo de la presente iniciativa, es la comisión que ocupa la fracción 20ª del artículo en mención, siendo la de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, en virtud de que es una comisión que por el simple hecho de conocer en materia legislativa de todas las propuestas de reforma, adición y derogación de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala y de las leyes que de ella emanen, resulta excesiva la carga impuesta por asuntos de índole de gobernabilidad o justicia. En ese sentido, el ejercicio de derecho comparado analizando la legislación orgánica de los poderes legislativos de las entidades federativas de la República Mexicana, se aprecia que diversos estados emplean una división para la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos. En el supuesto en que la división contempla una comisión de puntos constitucionales y gobernación y otra comisión de justicia, encuadran estados como Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, Estado de México, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco y Yucatán. Casos particulares como entidades que contemplan a una comisión de puntos constitucionales y otra comisión de gobernación y justicia, está Colima o Baja California Sur con una comisión de puntos constitucionales, justicia y otra comisión de asuntos políticos. Asimismo, para aquellas entidades donde se contemplan las materias de puntos constitucionales, gobernación y justicia depositadas en 3 comisiones independientes, se encuentran Campeche, Ciudad de México, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas. Incluso el Congreso de la Unión contempla la división de estas 3 comisiones. Por lo anterior, se hace evidente como única la situación del Congreso del Estado de Tlaxcala, pues a una sola comisión, como lo es la de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, le corresponde conocer de temáticas que en comparación con otras entidades están repartidas en hasta 3 comisiones. En estados como lo son Colima, Baja California Sur, Nayarit y Campeche, cuya población es menor en comparación a la de Tlaxcala, según cifras del INEGI, el Congreso de estas entidades está organizado en 2 comisiones y en 3 para el caso de Campeche, mientras que en el Congreso del Estado de Tlaxcala la temática de puntos constitucionales, gobernación y justicia y asuntos políticos están vertidas en una sola megacomisión. Ahora bien, citando el numeral 57 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, que dice, artículo 57, corresponde a la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos el conocimiento de los asuntos siguientes. Fracción primera, de la minuta proyecto de decreto que remita el Congreso de la Unión respecto de reformas, acciones o modificaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fracción segunda, de las iniciativas de reformas, adiciones y derogaciones a la Constitución. Fracción tercera, de las iniciativas de expedición, reformas, adiciones y derogaciones a las leyes orgánicas y reglamentarias derivadas de la Constitución. Fracción cuarta, de las iniciativas de reformas, adiciones y derogaciones a la legislación administrativa, civil y penal. Fracción quinta, opinar ante el Pleno sobre la defensa de los intereses del Congreso en el procedimiento en que éste sea parte. Fracción sexta, de las iniciativas de reformas, adiciones y derogaciones a la ley orgánica, a este reglamento y a las normas internas del Congreso. Fracción séptima, de la solicitud de autorización que formule el Ejecutivo del Estado o los ayuntamientos para ejercer actos de dominio respecto de los bienes muebles e inmuebles, propiedad del Estado o de los municipios. Fracción octava, los relacionados con el cambio de denominación de las poblaciones, el establecimiento de presidencias de comunidad y la constitución de municipios. Fracción novena, los relativos a la desaparición o suspensión de un ayuntamiento, la suspensión o revocación del mandato de alguno de sus integrantes y el dictamen sobre la designación de consejos municipales. Fracción décima,
Lo relativo a la expedición del bando solemne de gobernador, gobernadora electa. Fracción 11ª. La proposición para la designación de gobernador sustituto, interino, provisional y conocer de las licencias que solicite. Fracción 12ª. De los que se refieran a licencias para la separación del cargo de los diputados. Fracción 13ª. Los relativos al cambio de residencia de los poderes del Estado o del recinto oficial del Poder Legislativo. Esos cambios se autorizarán siempre en forma provisionales y condicionados a la duración de la causa que los motive. Fracción 14ª. Los que se refieren a investir al Ejecutivo de facultades extraordinarias o especiales cuando fuera necesaria la aprobación de los actos que éste poder realice en el ejercicio de ellas, con sujeción a la Constitución Política del Estado y las leyes aplicables. Y fracción 15ª. Los relativos a nombramientos, licencias y renuncias de los magistrados del Poder Judicial. De lo anterior, estamos en presencia de facultades que pudieran ser conocidas no solo por una sola comisión, sino que para efectos de hacer ágil y efectivo el trabajo legislativo, estas facultades pudieran ser conocidas de manera especial por una comisión cuya especialización permitiera una mejor funcionalidad en el proceso legislativo. En ese sentido, podemos arribar a la idea de que los asuntos que competen a la comisión en mención pueden ser agrupados en 3 vertientes o materias distintas, como lo son constitucional, con las fracciones primera, segunda, tercera, quinta, sexta y 12ª, justicia, con las fracciones cuarta y 15ª, y gobernación, con las fracciones séptima, octava, novena, 10ª, 11ª, 13ª y 14ª. Empero, al abarcar tan amplio campo de competencia, deviene en saturación de trabajo en el proceso legislativo, consecuencia que mermaría si la Comisión de Puntos Constitucionales de Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos no fungiera como única megacomisión. Bajo esta tesitura se plantea una reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala y al Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, a fin de alcanzar un estándar de mayor calidad y eficiencia en el desempeño de la loable labor legislativa, mediante la división de la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos en 3 nuevas comisiones que corresponderían a Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, Comisión de Justicia y Comisión de Gobernación y Asuntos Políticos, con el fin de que las competencias que eran potestad de una sola comisión sean distribuidas en 3 que se especialicen en los asuntos que son de su competencia. En mérito de lo expuesto y fundado, someto a la consideración del Pleno de esta Asamblea Legislativa el siguiente proyecto de decreto. Artículo primero. Se reforma la fracción 20ª del artículo 82, el párrafo tercero del artículo 120 y se adicionan las fracciones 31ª y 32ª del artículo 82, todos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, para quedar como sigue. Artículo 82. Las comisiones extraordinarias son las siguientes. Fracción 20ª, puntos constitucionales y legislación. Fracción 31ª, justicia, y fracción 32ª, gobernación y asuntos políticos. Artículo 120. Para formar parte del servicio profesional de carrera legislativa se requiere de contar con título profesional en áreas afines a las ciencias sociales y en su caso de administración o contabilidad, así como estar adscrito en alguna de las áreas de Secretaría Parlamentaria, Instituto de Estudios Legislativos, Dirección Jurídica, Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación y la Comisión de Finanzas y Fiscalización. Artículo segundo, se reforma la fracción 20ª del artículo 37, la fracción tercera del artículo 60. Se derogan las fracciones cuarta, séptima, octava, novena, 10ª, 11ª, 13ª, 14ª y 15ª del artículo 57. Se adicionan las fracciones 31ª y 32ª del artículo 37, la fracción 16ª, 17ª y 18ª al artículo 57 y a los artículos 62 septies y 62 octies, todos del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, para quedar como sigue. Artículo 37. Las comisiones ordinarias conocerán de las iniciativas de reforma o expedición de leyes y asuntos que se relacionen con su materia y en términos de ley son las siguientes. 20ª, puntos constitucionales y legislación. 31ª, justicia y 32ª, gobernación y asuntos políticos. Artículo 57. Corresponde a la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación el conocimiento de los asuntos siguientes.
Fracción primera de la minuta proyecto de decreto que remita el Congreso de la Unión respecto de reformas, adiciones o modificaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fracción segunda de las iniciativas de reformas, adiciones y derogaciones a la Constitución. Fracción tercera de las iniciativas de expedición, reformas, adiciones y derogaciones a las leyes orgánicas y reglamentos derivados de la Constitución. Fracción cuarta, se deroga. Fracción quinta, opinar ante el Pleno sobre la defensa de los intereses del Congreso en el procedimiento en que éste sea parte. Fracción sexta, de las iniciativas de reformas, adiciones y derogaciones a la ley orgánica, a este reglamento y a las normas internas del Congreso. Fracción séptima se deroga, fracción octava se deroga, fracción novena se deroga, fracción décima se deroga, fracción decimoprimera se deroga, fracción décima segunda de los que se refieran a las licencias para la separación del cargo de los diputados. Fracción décima tercera se deroga, fracción décima cuarta se deroga, fracción décima quinta se deroga, fracción décima sexta, cuando la presidencia del Congreso lo determine, apoyar a otras comisiones en materia de técnica legislativa, así como en lo relativo a fundamentación legal y constitucional. Fracción décima séptima, la armonización y cumplimiento de las determinaciones de la Suprema Corte de Justicia en materia de constitucionalidad. Y fracción decimoctava, los demás asuntos e iniciativas que el Pleno del Congreso le encomienden. Artículo 60. La Comisión de Protección Civil, Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social conoce de los asuntos siguientes. Fracción tercera. Las leyes y reglamentos que establezcan y regulen los sistemas de reinserción social, así como el funcionamiento de los cuerpos de seguridad pública, en coordinación con la Comisión de Justicia. Artículo 62. Septies. La Comisión de Justicia conoce de los siguientes asuntos. Fracción primera. De las iniciativas de reformas, adiciones y derogaciones a la legislación administrativa civil y penal. Fracción segunda, de las iniciativas de reformas, adiciones y derogaciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, de la Ley Orgánica de la institución del Ministerio Público del Estado de Tlaxcala y Ley Orgánica de la Defensoría Pública y Asistencia Jurídica Social del Estado de Tlaxcala. Fracción tercera, los relativos a nombramientos, licencias y renuncias de los magistrados del Poder Judicial. Fracción cuarta, lo relativo a la ratificación de los magistrados del Poder Judicial. Fracción quinta, lo relativo al nombramiento del Procurador General de Justicia del Estado. Artículo 62, octies. La Comisión de Gobernación y Asuntos Políticos conoce de los siguientes asuntos. Fracción primera, de la solicitud de autorización que formule el Ejecutivo del Estado o los ayuntamientos para ejercer actos de dominio respecto de los bienes muebles e inmuebles, propiedad del Estado o de los municipios. Fracción segunda, los relacionados con el cambio de denominación de las poblaciones, el establecimiento de presencias de comunidad y la constitución de municipios. Fracción tercera, los relativos a la desaparición o suspensión de un ayuntamiento, la suspensión o revocación del mandato de alguno de sus integrantes y el dictamen sobre la designación de consejos municipales. Fracción cuarta, lo relativo a la expedición del bando solemne de gobernador electo. Fracción quinta, la proporción para la designación de gobernador sustituto, interino o provisional y conocer de las licencias que solicite. Fracción sexta, los que se refieren a investir al Ejecutivo de facultades extraordinarias o especiales cuando fuera necesario y a la aprobación de los actos que ese poder realice en el ejercicio de ellas, con sujeción a la Constitución Política del Estado y las leyes aplicables. Fracción séptima, los relativos al cambio de residencia de los poderes del Estado, del recinto oficial del Poder Legislativo. Estos cambios se autorizarán siempre en forma provisional y condicionados a la duración de la causa que los motive. Fracción octava, de los conflictos políticos que surjan en los ayuntamientos o en relación a estos con las organizaciones políticas y sociales del municipio. Transitorios. Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su aprobación en términos del párrafo tercero del artículo 2 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala. Artículo segundo. Se conceden 30 días naturales a la 64 legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala para que conforme la Comisión de Justicia y Comisión de Gobernación y Asuntos Políticos. Artículo tercero. Se conceden 30 días naturales para que la 64 legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala para que modifique o adicione el acuerdo de fecha 9 de septiembre de 2021, por el cual se integran las comisiones ordinarias para la realización de los trabajos legislativos
de la 64 legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala. Artículo 4. De los expedientes que fueron turnados a la entonces Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, remítanse los mismos y demás asuntos que son de competencia de la Comisión de Justicia y de la Comisión de Gobernación y Asuntos Políticos, conservando los asuntos y expedientes que competen a la ahora Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación. Artículo 5. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al contenido del presente decreto al Ejecutivo para que lo mande publicar, dado en la sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, a los 14 días del mes de octubre del año 2021. Atentamente, diputado José Gilberto Temolsin, integrante del Partido Acción Nacional. Es cuanto, Presidenta.